Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Donald Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Durante una rueda de prensa conjunta, el mandatario británico pareció criticar el acercamiento de Washington a Rusia y dijo que cualquier acuerdo para alcanzar la paz en Ucrania no puede favorecer al agresor. Los aranceles estadounidenses contra México y Canadá se activarán el próximo 4 de marzo. Así lo dejó claro el presidente Donald Trump, quien dijo que estos países no han hecho nada para frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos. También se anunció un 10% adicional para China. El líder del partido kurdo PKK en Turquía llama a deponer las armas y al fin de la violencia. Sus declaraciones abren la puerta a la paz tras 40 años de conflicto que han dejado unos 45,000 muertos y fueron bien recibidas también por la comunidad internacional. Vamos a iniciar en Estados Unidos, donde ocurrió la noticia del día. En la Casa Blanca se reunieron el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer. Uno de los temas centrales que discutieron fue la guerra en Ucrania. El magnate dijo que el cese el fuego debería ser pronto. Esto ocurre un día antes de que el ucraniano Volodymyr Zelensky visite Washington para firmar un acuerdo sobre minerales críticos. Maxime Pluvine tiene los detalles. Un encuentro bilateral amistoso, pero con cautela. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se reunieron el jueves en Washington para mantener sus primeras conversaciones en persona. El líder republicano prometió un acuerdo comercial con el Reino Unido, sin dar más detalles sobre lo que incluiría. Vamos a tener un gran acuerdo comercial, de una manera o de otra. Vamos a tener un muy buen acuerdo comercial para los dos países. Por otra parte, el miércoles, Starmer instó a Estados Unidos a proporcionar un respaldo de seguridad para cualquier fuerza europea que participe en un posible papel de mantenimiento de la paz en Ucrania. Starmer fue el segundo líder europeo que se reúne con Trump esta semana. No obstante, mostró marcadas diferencias sobre la libertad de expresión y sobre la paz negociada en Ucrania. Hay un famoso eslogan en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, que es que tenemos que ganar la paz, y eso es lo que debemos hacer ahora, porque no puede ser una paz que recompense al agresor o que dé aliento a regímenes como Irán. Trump, que asumió el cargo el 20 de enero, ha escandalizado a los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa al cambiar los términos de la relación con Moscú. Se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esté en Washington el viernes para firmar un acuerdo con Trump sobre minerales de tierras raras. En el encuentro con Starmer, Trump descartó la opción de imponer aranceles contra el Reino Unido, una medida que sí aplicará a México y Canadá. Desde el próximo martes, Estados Unidos cobrará un impuesto del 25% a los productos importados desde estos dos países. El primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió que su país responderá con contundencia si la medida se aplica, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma declarando que intentará negociar con el republicano. Diego Bassani nos trae la historia. Donald Trump cambia de planes y anuncia que impondrá aranceles a México y Canadá. Este jueves, el presidente de Estados Unidos ha declarado que el próximo martes se impondrán impuestos arancelarios del 25% a sus vecinos del norte y del sur. El mandatario ha argumentado que la medida se llevará a cabo como consecuencia del alto nivel de tráfico de estupefacientes a lo largo de las dos fronteras. Creo que con el tiempo veremos que las drogas se detienen porque no se debería permitir que esas drogas entren a los Estados Unidos de América. No vamos a permitir que eso ocurra, así que seguiremos adelante con los aranceles el 4 de marzo. Como respuesta, el primer ministro de Canadá ha dicho que su país hará todo lo posible para evitar la entrada en vigor de los aranceles. A su vez, Trudeau ha declarado que en lo que va del año, Canadá ha invertido más de $1,000 millones para mejorar su seguridad fronteriza. Haremos todo lo necesario para evitar la puesta en marcha de esos aranceles. Como he dicho, si el martes se imponen aranceles injustificados a Canadá, daremos una respuesta inmediata y extremadamente contundente. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la calma y ha asegurado que intentará negociar lo más pronto posible con el gobierno Trump. Sabemos que el presidente Trump tiene su forma de comunicarse y su forma de
establecer los momentos de negociación, de trabajo compartido, y pues hay que siempre pensar que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se han reunido en Washington para tratar temas migratorios y económicos. Al término de la reunión, la Cancillería mexicana ha declarado que el encuentro fue cordial y productivo. Además, afirmaron que llevarán a cabo acciones coordinadas para combatir el crimen organizado. Terminó en Italia la COP16, la cumbre de la ONU sobre biodiversidad. Sus participantes insistieron en recolectar $200.000 millones al año de aquí a 2030 para financiar la protección de ecosistemas, fauna y el resto de la diversidad ecológica. Sin embargo, el acuerdo todavía no establece los detalles. También llegaron a un punto medio de una discusión difícil. ¿Cómo? ¿Qué fondo manejará ese dinero? Los países desarrollados defendían que dichos recursos los siguiera manejando el Fondo de Medio Ambiente GEF y el Sur Global pedía crear una nueva institución. Al final pactaron plantear una nueva ruta. Esta COP había comenzado en Cali, Colombia, pero se suspendió por falta de participantes, por lo que se reanudó esta semana en Roma. En Bolivia, el expresidente Evo Morales rompió definitivamente con el oficialista Movimiento al Socialismo al presentar su renuncia a este partido, el cual había liderado por casi 30 años y tras tensiones con su ex aliado, el presidente Luis Arce. Morales aspira a ser candidato a las elecciones del 17 de agosto por el partido Frente para la Victoria, a pesar de su inhabilitación al haber servido ya 2 periodos en la presidencia, que es el límite permitido. Pasamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva polémica. La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, incluyó una serie de calificativos despectivos para referirse a las personas con discapacidad intelectual, llamándolos idiotas, débiles mentales e imbéciles dependiendo de su grado de discapacidad. Varias organizaciones criticaron la medida. Una de ellas es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y por ello a esta hora saludamos a Rosa Ciotti, quien es una de sus integrantes. Rosa, bienvenida a France 24. Muchísimas gracias y bueno, gracias por traer este tema que para nosotros también es muy, muy importante y realmente que nos ha choqueado, ¿no? Claro. Más que decir que Milei ha dicho estas palabras, bueno, es una clasificación, digamos, de hace como 40 años que él ha utilizado y bueno, esto de tener que recibir pensiones no contributivas con las cuales las personas con discapacidad no es tanto lo que cobran, pero bueno, afrontan problemas como el tema de que no tienen trabajo, de que les cuesta muchísimo, 5% de personas con discapacidad que no acceden al trabajo. Y lo que digamos argumenta, en este caso la Agencia Nacional de Discapacidad, no a nivel nacional, es que tiene que haber una invalidez para que se pueda cobrar esta pensión no contributiva. Y la verdad es que hoy día nosotros nos estamos guiando por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros en Argentina desde el 2008 adherimos y es constitucional y tiene una mirada no médica de la discapacidad, sino una mirada social, donde hallamos que las barreras están más en el medio de lo que todo en lo que nos rodea, en la falta de accesibilidad, etcétera. Claro. Entonces, hoy día, por precisamente, ejemplo, nosotros a propósito, Rosa, quería preguntarle qué impacto tienen estas medidas en varios niveles, por ejemplo, en lo ético y en materia de derechos humanos, por ejemplo. Exactamente, justamente la convención internacional que estoy mencionando, primero que está arriba de toda ley, de toda resolución, así que es importante guiarse por ella. Se compromete el Estado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la educación inclusiva, en la empleabilidad, en la información y un montón de derechos que tienen que gozar. En este caso, la pensión no contributiva ayuda para todas estas personas, ¿no? Yo también tengo a mi hija con síndrome de Down y la verdad es que tardan mucho en poder conseguir un trabajo, vuelvo a decir, y de niños, si en este caso no consiguen la pensión no contributiva, ¿qué es lo que sucede? No pueden acceder tampoco a la cobertura de salud que puede brindar el Estado. Así que al no tener la pensión, no accede tampoco al beneficio del cuidado de su salud. Con lo cual, bueno, todas
las prestaciones que hoy necesitan ellos para poder evolucionar realmente quedan perdidas y la evolución, digamos, queda del desarrollo, queda en el medio de todo, ¿no? Sí, Rosa, tenemos poco tiempo, quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Qué dice esto, por ejemplo, sobre la visión que tiene el gobierno de Javier Milei sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad? Quiero comentar que nosotros en Argentina, sobre todo en la parte del gobierno de la ciudad, se ha implementado una ley nueva que terminó el año pasado, se sancionó, por la cual los funcionarios públicos deben acceder a una capacitación en la perspectiva en discapacidad. Para construir leyes, para construir resoluciones, deben conocer cuál es la perspectiva en discapacidad. Hay un gran desconocimiento de parte de Milei, de parte del gobierno. La Agencia Nacional de Discapacidad es la que debe acceder. Nosotros hemos mandado 3 comunicaciones, 3 cartas pidiendo reunión para que las organizaciones podamos explicar cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Y ellos están totalmente ignorando, y realmente es una vergüenza que los criterios hayan salido de esta manera. Yo creo que ni los han leído, no sé, es algo que nos golpea muy fuerte a las familias, y nosotros queremos que los problemas económicos, digamos, no vulneren los derechos, ¿no? Claro. De las personas con discapacidad. Sí, Rosa, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradezco su participación aquí en este espacio en France 24. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema. Después de décadas de conflicto entre el PKK y el Estado turco, parece que hoy se abre una puerta para la paz. El posible desarme de la guerrilla también trae consigo una buena dosis de posibles desenlaces a nivel político. El informe es de Aitor Chavarri. El conflicto entre el PKK y el Estado turco podría estar llegando a su fin. ¿Pero qué viene después? Tras las declaraciones del líder de la guerrilla, Abdullah Öcalan, pidiendo el desarme y la desmovilización, se abren muchas puertas en el futuro de Turquía y de los países donde el PKK tiene presencia. Uno de los primeros beneficiados de esta coyuntura podría ser el presidente Recep Tayyip Erdogan. Con el acercamiento a los kurdos, podría aprobar un cambio en la Constitución y así mantenerse en el poder. La coalición que mantiene con los ultranacionalistas está muy lejos de alcanzar a 400 escaños, lo que obliga a buscar el voto kurdo. Los kurdos también podrían verse beneficiados y cumplir algunos de sus reclamos históricos, aunque el presidente insista que no hay ningún reclamo para dejar las armas por parte de la guerrilla. Una nueva constitución debería garantizar ciertos derechos lingüísticos, culturales, por los que el PKK, la guerrilla kurda, ha luchado durante más de 4 décadas. En este sentido, me resulta difícil concebir un desarme sin más tras una confrontación armada tan prolongada, ¿no? Siria sería otro escenario en el que el cambio podría agitar la situación. Junto con este proceso de desarme, parece que el comandante en jefe de las YPG, Mazlum Kobani o Mazlum Abdi, también busca establecer una base para negociar con el nuevo gobierno sirio. Creo que tarde o temprano sí que encontrará una fórmula para integrar por lo menos las fuerzas armadas de las YPG en el ejército sirio, pero no sabemos de momento bajo qué condiciones y en qué términos. A la espera de conocer cuáles serán los siguientes movimientos del gobierno como de la guerrilla, el desarme podría suponer un punto de inflexión regional. Así finalizamos este segmento informativo de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya llega Laura Garzón con un nuevo capítulo de Ventana a Europa. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Giro a la derecha en Alemania. Ganaron los conservadores y la extrema derecha se dispara. Tal y como lo preveían los sondeos, los alemanes votaron por la coalición conservadora de la CDU-CSU, liderada por Friedrich Merz, que deberá dialogar con los demás partidos para formar gobierno. La AfD fue la segunda fuerza más votada, un resultado histórico para la extrema derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los líderes europeos buscan acercarse a Donald Trump. El presidente francés visitó Washington para demostrar su liderazgo europeo. Entre sonrisas y elogios, no pudieron disimular la creciente división entre Estados Unidos y Europa a causa de la guerra en Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido también estuvo con Trump y, haciendo un guiño a Washington, anunció un aumento en el gasto de defensa al 2,5% del Producto Interno Bruto. Se anunció un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos sobre los minerales raros ucranianos. Kiev espera que a cambio de estos minerales la Casa Blanca se comprometa a proteger a Ucrania si la guerra con Rusia se reanuda después de un potencial alto el fuego. Pero ¿por qué el interés en las llamadas tierras raras? Lo veremos. No hubo sorpresas en Alemania y hubo un giro a la derecha. La coalición de la CDU y CSU de Friedrich Merz resultó la fuerza más votada en las elecciones del 23 de febrero con el 28,5% de los votos, seguido por la FD de Alice Weidel, que logró una votación histórica para un partido de ultraderecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al obtener 152 escaños en el Bundestag. Merz ya rechazó una alianza con la AfD, lo que en un principio mantendría el llamado cordón sanitario que evitaba la cooperación con la AfD. Ahora avanzan los diálogos de la CDU-CSU con los socialdemócratas del golpeado políticamente canciller Olaf Scholz, cuyo partido obtuvo solo 120 escaños, la peor votación de su historia. Lo que llama la atención de estas elecciones anticipadas es la forma en que votaron los alemanes, pues se evidencia una paradoja. En el este de Alemania, el mismo que hace 40 años era gobernado por un régimen socialista, ahora votó por la extrema derecha de la AfD, mientras que en lo que se conoció antes como Alemania Occidental durante la Guerra Fría, ahora el voto fue para los conservadores de Merz, en gran medida por un hartazgo al gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que no logró manejar la recesión económica alemana con la escalada de precios en la energía. En Colonia, la ciudad más poblada del estado de Renania del Norte-Westfalia, la mayoría apoyó a los verdes y a la CDU, el partido ganador. Unos pedían cambios y están satisfechos con los resultados. Lo que ha ocurrido en Alemania en los últimos 3 años con el gobierno ha sido una catástrofe. Así que en ese sentido estoy muy satisfecho. Una CDU fuerte, una oposición fuerte, los liberales lamentablemente fuera, pero quizás sea bueno para el resultado general. Estoy muy feliz. Algunos votantes siguen sorprendidos por los resultados. Es triste que el 20% haya votado por este partido. Es increíble. Aparte de eso, veremos qué viene después. Hay que formar una coalición. Tenemos que ver. Todavía estoy un poco conmocionada. Otros están cansados del apodado cordón sanitario y creen que la extrema derecha tarde o temprano será la primera fuerza política de Alemania. A la larga ya no será posible ignorar a la AfD. Probablemente terminemos con una situación similar a la de Estados Unidos bajo la administración Biden, en la que probablemente no estemos logrando ningún progreso real ahora. Y cuando termine el periodo legislativo, si es que sobreviven, veremos un giro más fuerte hacia la derecha. En un país federal que vivió un proceso de reunificación entre el oeste y el este en 1990, el apoyo político se correlaciona con la geografía. La Unión Demócrata Cristiana obtuvo un mayor porcentaje de votos en el sur, norte y oeste del país, mientras que en la ex RDA lidera la extrema derecha. Los líderes europeos buscan cerrar la división entre Estados Unidos y Europa. En un mes, Donald Trump ha cambiado la postura de Washington frente a la guerra en Ucrania, a la seguridad europea y hasta sobre el comercio con el viejo continente, imponiendo aranceles de hasta el 25% a los productos del bloque de los 27. Vamos directo a Bruselas para conectar con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, hay una clara fractura entre Bruselas y Washington. ¿Qué reacciones hay tras las visitas de estos líderes europeos a la Casa Blanca? Sí, así es, Laura. Las relaciones transatlánticas siguen muy tensas, más aún cuando Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles contra la Unión Europea, esta vez del 25%, y que va a afectar, asegura, sobre todo al sector del automóvil.
Además, considera Donald Trump que la Unión Europea ha tratado injustamente a Estados Unidos, a pesar de que de media los aranceles que se imponen desde la Unión Europea a Estados Unidos son de poco más del 2%. Bruselas ha vuelto a reaccionar muy en la línea de lo que ha hecho hasta ahora, y es que ha asegurado que está dispuesta a tratar con Estados Unidos según las normas internacionales, pero que también está dispuesta a responder si hace falta, aunque se desconoce con exactitud qué es lo que se prepara por parte de la Unión Europea, cómo va a reaccionar. Sí que se sabe, en cualquier caso, que en las últimas semanas y meses se ha preparado para varios escenarios para poder responder en caso de una guerra comercial. Mientras, otro de los frentes abiertos es, por supuesto, la guerra en Ucrania, en un momento muy crítico, probablemente el más delicado entre los aliados al país, después de las críticas de Donald Trump al presidente Volodymyr Zelensky. Una treintena de líderes europeos, de Canadá, de las instituciones comunitarias viajaron a Kiev para mostrar un mensaje claro de apoyo al presidente ucraniano. En momentos muy críticos, Ucrania sigue necesitando ayuda. Y por ello la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que los próximos días se va a enviar una nueva ayuda de 3.500 millones de euros provenientes de los beneficios obtenidos por los fondos rusos congelados en territorio comunitario. Además, se está ultimando un paquete de 20.000 millones de euros a instancias de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, un paquete de ayuda que se espera que se pueda aprobar en una reunión extraordinaria de líderes europeos el próximo 6 de marzo, aquí en Bruselas, en que también van a abordar el aumento del gasto y de la inversión en defensa, una cuestión que precisamente también abordó Emmanuel Macron en su viaje a Washington, en que se reunió con Donald Trump, en que también mostró el compromiso de la Unión Europea a dar garantías de seguridad a Ucrania en una futura paz, y también este compromiso de aumentar el gasto en defensa, además de tratar de convencer a Donald Trump de que el bloque europeo tenga un lugar en las negociaciones de paz con Rusia, a pesar de que Donald Trump sigue muy difícil de poder convencer, teniendo en cuenta que desdeña a la Unión Europea y que no la considera un actor relevante, y de hecho prefiere priorizar las relaciones con líderes europeos de forma individual. En cualquier caso, el objetivo es mantener todos los canales abiertos con la administración Trump, también mantener negociaciones y evitar más tensiones, una estrategia que también defienden otros socios de Estados Unidos. Y desde Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que los europeos pueden estar en las eventuales negociaciones de paz para Ucrania. Donald Trump afirmó incluso que su homólogo ruso aceptaría el despliegue de fuerzas de paz europeas como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, desde el Kremlin contradijeron al mandatario estadounidense y dijeron que el envío de tropas europeas a Ucrania sería inaceptable. Pero su participación en el proceso de negociación es necesaria, por supuesto. Nunca nos negamos a negociar con los europeos. Manteníamos conversaciones constantes con ellos. Es solo que en un momento dado, bajo la idea absurda de infligir una derrota a Rusia en el campo de batalla, ellos mismos rechazaron los contactos con nosotros. Si quieren volver a las negociaciones, que lo hagan. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, también visitó a Trump en la Casa Blanca luego de haber hecho un importante anuncio en tema de defensa. El premier británico se comprometió a aumentar el gasto en defensa del 2,3% al 2,5% del Producto Interno Bruto en 2027 y luego al 2,6% el año siguiente. Un guiño a Trump en medio de las tensiones entre Estados Unidos y sus socios europeos por el financiamiento del apoyo militar a Kiev y en medio de los acercamientos para una negociación de paz a Ucrania. Además, los mandatarios anunciaron el comienzo de un acuerdo comercial entre Washington y Londres. En medio de toda esta efervescencia política internacional, el mundo pone sus ojos en las llamadas tierras raras, pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Donald Trump lograron un acuerdo sobre la explotación de minerales ucranianos. El mandatario ucraniano insiste en garantías de seguridad a cambio para encarar la invasión rusa, mientras que Trump afirmó que este acuerdo funcionaría como respaldo porque Rusia no atacaría a Ucrania si los trabajadores estadounidenses estuvieran en este territorio. Pero ¿qué son las tierras raras y por qué Trump ha puesto su atención en ellas? Acá se los explicamos.
Son un grupo de 17 metales que podrían ser trascendentales para cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Las conocidas como tierras raras han sido mencionadas implícitamente en el plan para la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también por el mandatario estadounidense Donald Trump como canje para ayuda militar a Kiev, y ahora por Rusia, que presume de contar con gran cantidad de estos metales. ¿Pero por qué son raros? En realidad, los 17 minerales de tierras raras no son raros en la corteza terrestre, pero los yacimientos económicamente viables sí. Los elementos de tierras raras no son realmente raros. Han conservado ese nombre desde finales del siglo XVII. Se utilizan en todo tipo de productos electrónicos, tecnologías y aleaciones de alto rendimiento. A menudo se los describe como las vitaminas o la especie de la industria porque en las últimas décadas han permitido, gracias a los avances en la ciencia de los materiales, que nuestras tecnologías se vuelvan más pequeñas, más rápidas, más fuertes y más resistentes. Tecnologías como los vehículos eléctricos, los teléfonos celulares y varios dispositivos electrónicos, sistemas de misiles y hasta para algunos tratamientos médicos. La geógrafa Klinger destaca especialmente uno de los 17 metales, el cerio. Cada 30 kilómetros aproximadamente en un cable de fibra óptica hay un poco de cerio que acelera la señal, lo que permite las comunicaciones internacionales y globales por Internet. Ese mismo pigmento rojo y propiedad amplificadora de señales hacen del cerio un elemento muy importante que se utiliza en láseres que se emplean para todo, desde aplicaciones quirúrgicas hasta sistemas de guía para misiles y bombas inteligentes. China, con quien Trump ha amenazado con una guerra comercial, es el mayor productor mundial de tierras raras y muchos otros minerales críticos. Y en un sistema global cada vez más competitivo, para Estados Unidos, las tierras raras son vitales. Hasta aquí Ventana Europa. Sigan con más en France 24 y en france24.com.